comenzar por agradecer a todos la presencia aquí en esta semana que en la Biblioteca Municipal de Guadix estamos dedicando al libro y sobre todo a esta actividad de hoy, esta charla con Paul Cruz, genérica. ¿Se muere el libro? No. No. Bueno, gracias por invitarme una vez más aquí en día. Para mí es muy importante este lugar. Cuando yo era chico venía mucho con mi padre a Tijoco. Lo cierto es que el libro no se muere, porque primero no está en cuestión que se muera el libro, está en cuestión o está en discusión el soporte, ¿no? Si el libro va a ser de papel o si el libro va a ser de materiales, digamos, cibernéticos. Yo creo que van a coexistir, ¿no?, durante bastante tiempo, y van a sobrevivir los dos soportes, porque habrá cosas para las que los libros necesitarán el papel, y yo creo que muchas formulaciones de libros estarán en papel, y habrá libros que no tienen o no tendrían sentido en papel una vez inventado otro soporte. Por ejemplo, cuando las enciclopedias, ¿no? La enciclopedia británica, ¿qué objeto tiene hoy tener todos esos volúmenes para mirar una referencia? Pues es mejor tenerlo en internet. Pero libros para estudiar física o para estudiar química, pues probablemente estén mejor en internet, en la red, ¿no? O en ese soporte cibernético, por llamarlo así. Hablamos del porvenir de los libros, de cómo van a ser, pero no decimos cómo se está enseñando literatura en las escuelas o en los institutos, porque no por muy nuevos soportes que haya, la gente va a leer más o menos. Depende de cómo los maestros enseñen a leer, ¿no? O enseñen qué es leer. Yo creo que llegará un momento en que el alma se serenará y la gente necesitará decir las cosas que le suceden y que le suceden en el alma. La literatura es una expresión de lo que nos pasa y tú necesitarás un papel para escribir un poema, para animar a alguien, para contar un desastre que te ha ocurrido en la vida. El impulso será ese, y tú en un papel, o tú no cuentas esa historia con hipervínculos y no pondrás referencia a otros artículos, etcétera, etcétera. Escribirás de golpe, porque de golpe ocurren las cosas, ¿no? Porque ya está el lenguaje del cine, el lenguaje de la televisión, han cambiado muchas cosas. Y Flaubert también hubiera cambiado. Y probablemente Don Quijote no se hubiera trasladado, probablemente, a lo mejor alguien está escribiendo una novela en la que un personaje tiene ese trayecto como el de Don Quijote, y será una gran novela. Es decir, yo creo que no podemos decir que se acaban en literatura, se acaba en etapas, sino que se suceden etapas, y la gente necesitará siempre un papel para dejar un recado, pero no hay mejor manera, por ejemplo, para excitar la imaginación, que la lectura de libros. Después te pueden venir con Wikipedias y Google y no sé qué, pero si tú no lees libros no tendrás imaginación. Hagamos la prueba, leamos un libro y apuntemos en un lado todas las cosas que se nos van ocurriendo, los sueños que los libros nos hacen vivir,
las relaciones que haces con las cosas que lees. Bueno, en mi casa no había libros, ni siquiera periódicos. Yo leía, cuando aprendí a leer, que aprendí a leer gracias a la radio, que la radio me dio la sintaxis, la posibilidad de encontrarme con las palabras, con otros mundos. Imaginaba, soñaba con espacios fantásticos, ¿no? Y leía los prospectos. Y cuando iba por la calle, leía las cosas que estaban en el suelo, recortes de periódicos, con las revistas deportivas. Yo me hice aficionado a leer todo lo que... Y un día, yo estaba en cama, mi hermano me traía el Capitán Trueno todos los miércoles. Dentro de la tartera esa que le ponía a mi madre la comida, me traía el Capitán Trueno. Yo tardé en saber cómo eran los signos de puntuación. De modo que un día me trajo mi hermano el Capitán Trueno con un titular que decía, era el número 1111 me parece, la muerte del Capitán Trueno. Y dije, se acabó el Capitán Trueno. Claro, yo no sabía entonces que había interrogaciones, y había una interrogación, la muerte del Capitán Trueno, y ahí aprendí yo que había interrogaciones, que hay un exceso de información o de supuesta información. Por ejemplo, hay una glorificación peligrosa de cara al usuario de Google o de Wikipedia, porque ahí no hay, digamos, desde el punto de vista escolar, en el sentido más amplio o educativo, no hay un control de la información. Los periódicos son interesantes no porque te pongan un montón de noticias, sino porque jerarquizan la información, te permiten hacerte una idea del mundo, ¿no? Los libros son un compendio casi físico de conocimiento, en el que tú sabes que hay como un criterio de autoridad. El autor, que de ahí viene la autoridad, ha investigado, ha buscado elementos, es fiable, ¿no? Pero ahora los chicos a los que se les dan ordenadores, me parece perfecto, entran ahí y dan por bueno todo lo que entra en Internet. Y aprietan un botón en Google y ponen guía de Isora. Y ven un montón de cosas sobre guía de Isora. ¿Quién les enseña a reflexionar acerca de esa abundancia, ¿no? ¿Quién les dice cuáles son los físicos nucleares más interesantes? ¿Quién los va orientando? Es decir, yo creo que los fenómenos nuevos, excesivos de comunicación, hacen más urgente todavía la existencia de maestros, de educadores preparadísimos, y hacen urgente también una reflexión de la sociedad acerca del uso indiscriminado de los materiales de la red.